La entidad debe presentar un estado de cambios en el patrimonio que muestra un resultado integral total, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios y a la participación no controlante. Para cada componente de patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva, reconocidos según la sección 10 de políticas contables, cambios en estimaciones y corrección de errores. Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al comienzo y al final del periodo, revelando por separado los cambios procedentes de el resultado del periodo, cada partida de otro resultado integral, los importes de las inversiones por los propietarios, de los dividendos y otras distribuciones hechas a estos, mostrando por separado las emisiones de acciones, la transacción de acciones propias en cartera, los dividendos y otras distribuciones a los propietarios y los cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Un estado de cambios en el patrimonio refleja todos los cambios en el patrimonio producidos entre el comienzo y el final del periodo sobre el que se informa, que surgen de transacciones con los propietarios en el carácter de propietarios, es decir, cambios procedentes de transacciones con los propietarios en su condición de tales, que reflejen un incremento o una disminución en los activos netos del periodo. Este estado suministra una conexión entre el estado de situación financiera de la entidad y el estado de resultado integral. ¿Qué información se debe presentar en el patrimonio? En el estado de cambios se debe presentar una conciliación entre el importe en libros al comienzo y al final del periodo de cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva de las políticas contables, los efectos de la reexpresión retroactiva de errores de periodos anteriores. Un estado consolidado de cambios en el patrimonio de un grupo que incluye una o más subsidiarias parcialmente participadas también brinda información sobre la participación del patrimonio atribuible a los propietarios de la entidad controlante y aquella que es atribuible a la participación no controlante, e información acerca de los cambios de dichas participaciones. Como les había comentado, este estado de resultados y ganancias acumulados es básicamente para las entidades que aplican NIF para pymes. El estado de resultados y ganancias acumuladas presentan los resultados y los cambios en las ganancias acumuladas de una entidad para un periodo sobre el que se informa. La NIF para pymes permite a una entidad presentar un estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar de un estado de resultado integral y un estado de cambios en el patrimonio, si los únicos cambios que surgen es el resultado, es decir, la ganancia o pérdida del ejercicio, pago de dividendos y corrección de errores de los periodos anteriores y cambios en políticas contables. Entonces, veamos. Dice, veamos este ejemplo. Estos ejemplos se encuentran en el material de formación de la NIF para pymes. Es el material que emite el IASBI. La PYME B ha sido una subsidiaria enteramente participada de la PYME A desde el momento de su constitución desde hace muchos años. En 2004, luego de que los estados financieros consolidados del grupo de la PYME A para el año finalizado el 31 de diciembre del 2003 se aprobaran para su aplicación, la gerencia detectó un error en sus estados financieros del periodo anterior. El efecto del error es una sobrevaloración de 230.000 unidades monetarias de ganancias acumuladas al 1 de enero del 2003. El error se relaciona con una falla de cálculo en la apreciación del edificio de ventas. El patrimonio de la PYME A, entidad separada, y PYME B, entidad separada, antes de corregir el error del periodo anterior, se resume como sigue. Patrimonio total al comienzo del periodo. Tenemos capital en acciones, tenemos los 2.500 y los 1.000, comparativamente año 2000X3 y 2000X4, prima de emisión de acciones, ganancias acumuladas, ganancia del año. Tenemos dos partidas ORI, tenemos una ganancia de pérdidas actuariales sobre las obligaciones de pensión por beneficios definidos, tenemos unas ganancias pérdidas por diferencias de cambio en la conversión de negocio en el extranjero, tenemos una emisión de acciones, tenemos unos dividendos declarados y pagados y tenemos un patrimonio total adicional que nos dice el ejercicio.
En 2004, la PYME A emitió 1.000.000 de acciones ordinarias con un valor a la par de $1 cada una. Elabora el estado consolidado de cambios en el patrimonio del grupo de la PYME A para el año finalizado a 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con la NIF para pymes, teniendo en cuenta que hay un error. Entonces, procedamos a elaborar ese estado de cambios en el patrimonio. Entonces, nuestro estado de cambios en el patrimonio lo vamos a elaborar de la siguiente forma. Capital en acciones. Entonces, nosotros en el 2003 empezamos. Vamos por solamente pues ejercicio práctico, solamente vamos a hacer la parte de la PYME A. No voy a hacerlo consolidado, solamente lo voy a hacer individual. Entonces tenemos al comienzo del periodo, o sea, 1 de enero del 2013, 2.500.000. Prima en emisión de acciones, entonces aquí vamos a tener otra columna que se llama prima en emisión de acciones. Por 1.900. Ganancias acumuladas. $2.070. Ganancia del año. $500. Hasta aquí. Si estuviéramos haciendo solo la presentación inicial, ¿qué nos haría falta? Las partidas de otros resultados integrales. Entonces aquí vamos a colocar nuestras partidas de otros resultados integrales. Entonces tenemos otros resultados integrales por pérdidas actuariales. Y tenemos otros resultados integrales por diferencia en cambio. Coloquémosla acá así corta. Inversión neta en el extranjero. Aquí tendríamos un valor tuvimos una pérdida de 1.900. Y tuvimos una ganancia de 67. O la diferencia en cambio. Es decir, que aquí deberíamos colocar patrimonio atribuible a la controladora. Es decir, que nuestro patrimonio atribuible corresponde a ese valor, pero adicional
tendríamos que entrar a mirar cuánto es la participación en esta no controlante. La colocaríamos acá. Para llegar a nuestro patrimonio total. Por acá, muy posiblemente vamos a colocar corrección de errores. Tenemos que mostrar los cambios en políticas contables. ¿Qué más nos decía la sección 6? La emisión de acciones. Otro punto que debemos mostrar son los dividendos declarados y pagados. Para llegar a nuestro estado financiero al 31 de diciembre del año 2013. Y aquí, obviamente, lo que vamos a tener es todo el análisis del patrimonio. Entonces, supongamos que aquí el ejercicio, patrimonio total, supongamos que sea, va a colocar cualquier cifra para no entrar a establecer eso, más esto, más esto. Y así tenemos que hacerlo comparativamente para el año siguiente, que sería el a 1 de enero del 2014. Y finalizaríamos a 31 de diciembre del 2014. Es decir, que debemos hacer una conciliación, dice la norma, de cada una de las partidas del patrimonio. Entonces, caso específico, capital en acciones, prima en emisión de acciones, ganancias acumuladas, ganancia del año. Como tenemos otros resultados integrales, entonces también tendríamos que tenerlos en cuenta, separarlos. ¿Por qué? Para que nos dé el patrimonio atribuible a la controladora. Después tenemos en cuenta el estado financiero de la no controlante para incorporarlo en nuestros estados financieros consolidados. Y así, de esa forma, montamos nuestro estado de cambios en el patrimonio. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, duda al respecto. Doctora Nail, tenemos la pregunta de Tania María. El diferencial cambiario a favor o en contra, ingreso o gasto, ¿cómo se presenta? Ingreso o gasto frente a la diferencia en cambio normal, o sea, de una operación en moneda extranjera o de una inversión de negocios en el extranjero. Tania, por favor, precísanos. Tania indica, doctora, operación normal en moneda extranjera. Ah, ok, perfecto. Cuando nosotros estemos revisando la sección, en este momento no me acuerdo bien el número, pero nos habla de la diferencia en cambio, de la conversión en diferencia en cambio, tenemos que separar dos cosas importantes. Cuando es una operación en moneda extranjera y cuando es una inversión en el extranjero. Entonces, si nosotros como compañía sencillamente tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, o de pronto compramos un activo fijo o vendimos un activo fijo en el exterior, lo que hacemos es sencillamente llevar esa diferencia en cambio directamente al gasto o ingreso. Diferente es cuando tenemos una inversión en el extranjero. Cuando tenemos una inversión en el extranjero, que es lo que hemos venido mostrando en la presentación de estados financieros, sí sería una partida de otros resultados integrales, es decir, en el patrimonio. No sé si contesté tu pregunta.
Tenemos otra pregunta de Juan Gabriel. Buenos Sí. días. Si la empresa constituye reserva legal o alguna establecida en sus estatutos sociales, ¿se debe incluir en el estado de cambios en el patrimonio? Sí, señor. Sí. Por el efecto del ejercicio no nos había dado la información, pero supongamos que aquí vamos a colocar el punto de otras reservas, porque como es una conciliación de los diferentes componentes del patrimonio, del inicio al final del periodo, entonces sí, en teoría, claro, deberías de colocarlo acá como otras reservas y lo vas a presentar de forma conciliatoria del año anterior frente al año que estás cerrando estados financieros. No sé si tienen otra pregunta. Continuamos, doctora Nail, no tenemos más preguntas. Perfecto. Hoy están muy callados. Estado de flujo de efectivo. Nuestro cuarto estado financiero tiene que ver con el estado de flujo de efectivo. Establece la información a incluir en un estado de flujo efectivo y cómo presentarla. El estado de flujo efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, inversión, actividades de financiación. Traducción. Básicamente lo que nos indica la sección 7 es cómo la compañía durante el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre, los flujos de efectivo, es decir, lo que tiene en caja, banco, equivalente de efectivo, lo invirtió o lo utilizó en actividades de operación, inversión y financiación. Este flujo de efectivo básicamente es un flujo de cajas para saber cómo fue la situación financiera de la compañía frente a esos flujos de efectivo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es si ese flujo de efectivo corresponde a actividades de operación, inversión o financiación. O identificamos cuándo es un efectivo y equivalente al efectivo. ¿Por qué? Veamos un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos en nuestro estado de situación financiera, tenemos aquí un efectivo y equivalente. Supongamos que es simplemente caja y bancos, lo tenemos por 1000 unidades monetarias. Y por aquí, en la parte de nuestro pasivo, tenemos una cuenta o un ítem que se llama otros pasivos financieros. Y supongamos que esos otros pasivos financieros es un sobregiro bancario. ¿Listo? Cuando nosotros montamos el estado de flujo de efectivo, pongamos que aquí ya estoy montando mi estado de flujo de efectivo. En teoría nosotros empezamos aquí. Si lo hacemos por método indirecto, por la utilidad del ejercicio, más o menos las partidas, al final, aquí vamos a tener efectivo y equivalente efectivo. Al inicio del periodo. Entonces, supongamos que al inicio del periodo para el año anterior, aquí simplemente tenemos 900, por colocar cualquier número. Entonces, aquí en nuestro efectivo y equivalente al efectivo, nuestro estado de flujo de efectivos, iniciaríamos con 900. Y el efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo deberíamos conciliarlo contra 1000 o deberíamos conciliarlo con 990. Dice la norma que en este caso específico por presentación, si se trata de un sobregiro bancario, debemos presentarlo en el estado de flujo efectivo como un menor valor de tal partida. Es decir, conciliaríamos nuestro estado de flujo de efectivo
al cierre del año con la proporción de equivalente al efectivo, equivalente al efectivo, y nuestro sobregiro bancario. ¿Listo? Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en nuestro estado de situación financiera, que es el que estoy aquí mostrando, el equivalente efectivo sería 1000, pero en el estado de flujo efectivo, nuestro equivalente efectivo sería 990 y tendríamos que ir a hacer una nota a los estados financieros explicando que corresponde a un sobregiro bancario de 10. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuáles son nuestros efectivos y equivalentes de efectivo. Claro, el sobregiro bancario, pues yo lo voy a presentar como efectivo y equivalente efectivo solamente por presentación en el estado de flujo efectivo, porque en el estado de situación financiera yo lo presento como otro pasivo financiero. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en el momento de la presentación. Entonces, ¿cuáles son esos flujos de efectivo operativo? Efectivo recibido de clientes, efectivo recibido como comisiones, todo lo que hacemos, por ejemplo, pagar la nómina, comprar materiales, etcétera, etcétera. Flujo de efectivo de inversión, cuando compramos o vendemos activos no corrientes, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, activos intangibles. Flujo efectivo financiero, por ejemplo, cuando hacemos un reembolso de un préstamo, cuando hacemos emisiones de acciones a cambio de efectivo. Efectivo y equivalente efectivo podrían ser depósitos en efectivo de corto plazo, sobregiros, pagos en efectivos para comprar instrumentos de deuda negociados en un mercado de valores. ¿Por qué? Porque si cumplen los criterios de fácilmente convertibles en efectivo, son de corto plazo, están sujetos a riesgo insignificante en el cambio de valor y básicamente los tenemos para cubrir las necesidades de caja de corto plazo, se clasifica como equivalente al efectivo. La entidad debe reflejar los componentes de efectivo y equivalente al efectivo. La entidad debe presentar una conciliación de los importes presentados en el estado de flujo efectivo con las partidas equivalentes presentadas en el estado de situación financiera, que es lo que estamos diciendo acá. Aquí tenemos que presentar una conciliación porque aquí mi flujo de efectivo está en 1000, pero en mi estado de flujo efectivo está en 990. Aquí hay un flujograma que incluso está en el material de formación de la sección 7, donde nos indica cómo debemos clasificar un equivalente del efectivo. Entonces, lo primero que vamos a preguntar ¿es una inversión a corto plazo con vencimiento próximo, es decir, de menos de 3 meses desde la fecha de adquisición? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta ¿es de gran liquidez y fácilmente convertible en los importes determinados de efectivo? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta ¿está sujeto a un riesgo insignificante de cambios en valor? Si la respuesta es sí, la siguiente pregunta ¿se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros? Si las respuestas a todos estos criterios anteriores, pues sí, entonces debemos presentarlo como un equivalente al efectivo. Si no, tendríamos que entrar a revisar. Ejemplo, una entidad posee efectivo en un depósito a plazo fijo con una tasa fija a 2 meses, 5% anual, en un banco comercial. Si la entidad retira el capital antes de su vencimiento, renunciará a una parte insignificante de los intereses. Al vencimiento, la entidad espera utilizar el importe recibido para liquidar las obligaciones con sus acreedores comerciales. Es un equivalente al efectivo. El depósito a plazo fijo es un equivalente al efectivo. Es a corto plazo, 2 meses desde el inicio. Es de gran liquidez, se puede retirar en cualquier momento. Es fácilmente convertible en un importe determinado de efectivo, capital más el interés acumulado específico. Y está sujeto a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Es poco probable que un instrumento a tasa fija con un vencimiento de 2 meses experimente cambios significativos en su valor frente a los cambios en las tasas de interés del mercado. Y la penalización por el rescate anticipado es insignificante. Además, está previsto que se utilice para cumplir con los compromisos de pago de efectivo a corto plazo. Por lo tanto, se clasifica como equivalente al efectivo.
Veamos otro ejemplo. La entidad adquiere un bono del Estado con tasa fija, 5% anual, a 3 años en un mercado activo. 2 meses antes de la fecha de vencimiento del bono, al vencimiento, la entidad espera utilizar el importe recibido para liquidar las obligaciones con sus acreedores comerciales. La calificación crediticia de la deuda estatal es AAA. ¿Es un equivalente al efectivo? La respuesta es: la inversión en el bono del Estado con calificación AAA es un equivalente efectivo, es a corto plazo. Se adquirió 2 meses antes de la fecha de vencimiento, es de gran liquidez, se puede negociar en un mercado activo y es fácilmente convertible en un importe determinado de efectivo. Capital más el interés acumulado específico al vencimiento en 2 meses o antes de su vencimiento a precio de mercado, porque el instrumento contiene flujos de efectivo contractuales fijos que se encuentran próximos al vencimiento y la calificación de la deuda estatal es AAA. Es probable que la variabilidad en el valor razonable del instrumento sea insignificante y esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Es poco probable que un instrumento a tasa fija con un vencimiento a 2 meses experimente cambios significativos en su valor frente a los cambios en las tasas de interés del mercado, y la penalización por el rescate anticipado suele ser insignificante. Además, está previsto que se utilice para cumplir con los compromisos de pago en efectivo a corto plazo. Este es otro ejemplo de cuando hay un equivalente al efectivo. Otro ejemplo: la entidad tiene una línea de crédito sobre giro aprobada previamente en un banco hasta 10.000. Dado que la entidad nunca ha utilizado el sobregiro, el saldo de la cuenta es 0. ¿Este es un equivalente al efectivo? En este caso, no. A diferencia de mi ejercicio, yo lo que les estaba exponiendo al cierre del ejercicio es que teníamos un sobregiro utilizado de 10. En este caso específico, sí debemos, en el estado de flujo efectivo, presentarlo como un menor valor del efectivo y equivalente a efectivo al final. Entonces, en este caso, debido a que la entidad nunca ha utilizado la facilidad de sobregiro bancario, este no hace parte integral de la gestión del efectivo de la entidad, aunque esté disponible. No constituye efectivo ni equivalente al efectivo. Una entidad adquiere un bono del Estado con una tasa fija, 5% anual a 3 años, en un mercado activo, 2 meses antes de la fecha de su vencimiento del bono. La entidad mantiene el instrumento para especular con los cambios en las tasas de interés de mercado. ¿Es un equivalente al efectivo? Dado que la inversión se mantiene con fines especulativos y no para cumplir con plazos con el compromiso de pago a corto plazo, no constituye efectivo ni equivalente al efectivo, es decir, que en nuestro estado de situación financiera, en teoría deberíamos presentarlo aquí como otros activos financieros. Ya el corriente o no corriente ya lo determina es el tiempo de vencimiento. La entidad debe presentar un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de efectivo habidos durante el periodo sobre el que se informa, clasificados por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. También encontramos un flujograma para identificar cuándo un flujo efectivo es de operación, de inversión o de financiación. El flujo efectivo se relaciona con la actividad que constituye la principal fuente de ingreso de actividades ordinarias de la entidad. Es decir, ¿estoy pagando la nómina? Sí, ese sería un flujo de efectivo de actividades de operación. Estoy pagando el impuesto de renta, ese hace parte de los ingresos, la actividad principal de la compañía. Si no es así, hacemos la siguiente pregunta. ¿Se relaciona con la adquisición o disposición de activos a largo plazo u otras inversiones no incluidas en el equivalente al efectivo? Por ejemplo, vendimos un activo fijo. La operación normal de la compañía no es la venta de activos fijos. Por lo tanto, en la primera pregunta colocaríamos no. Ante la segunda pregunta, ¿se relaciona con la venta de algún activo a largo plazo? La respuesta es sí. Por lo tanto, ese flujo de efectivo lo catalogaríamos como actividades de inversión.
Si la respuesta es no, porque se trata de otro flujo de efectivo, la siguiente pregunta es, ¿produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la entidad? Es decir, los pagos que tenemos que ver, con, por ejemplo, con las obligaciones financieras o porque recibimos un crédito, un préstamo del banco. En ese caso específico, los clasificaríamos como flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación. Será necesario analizar con más detalle la esencia de la transacción que generó o utilizó el efectivo. Por lo tanto, nuevamente tendríamos que hacer ese análisis para identificar si es de inversión, de operación o de financiación, porque es un flujo efectivo y debemos identificarlo. La norma nos especifica cuáles son esas diferentes actividades de operación. Por ejemplo, recaudo de efectivo de la venta de bienes y prestación de servicios, recaudo de efectivo por regalías, honorarios, comisiones y otros ingresos, pagos en efectivo a proveedores por bienes y servicios, pagos en efectivo y en representación de empleados. Los pagos o reembolsos en efectivo de impuestos sobre la renta, a menos que sean actividades financieras y de inversión. ¿A qué se refiere este punto? Lo que pasa es que la norma más adelante nos indica que en teoría yo debería establecer cuánto equivale a mi impuesto de renta frente a qué, frente a mis actividades financieras, a mis actividades de inversión y a mis actividades de operación. O sencillamente por política, por decisión de la gerencia, el pago del impuesto de renta lo podemos llevar como un flujo de efectivo de actividades de operación. Los recaudos de y pago en efectivo de inversiones y préstamos con el fin de negociarlos e intercambiarlos y que son similares a los inventarios adquiridos específicamente para su venta. Los gastos operativos que no constituyen flujos de efectivo incluyen, por ejemplo, causaciones, depreciaciones, amortizaciones, ganancias o pérdida por enajenación de activos no corrientes. En cambio, los ingresos de venta de activos no corrientes que incluyen la ganancia o pérdida se incluyen en actividades de inversión. Los flujos de actividades de operación los podemos presentar por el método directo o el método indirecto. ¿A qué se refiere el método indirecto? Según el cual se ajusta el resultado, la ganancia o la pérdida del ejercicio, por el efecto de transacciones no monetarias. Cualquier aplazamiento o acumulación de cobros o pagos por operaciones pasadas o futuros y partida de ingreso o gasto asociada con el flujo efectivo de operaciones de inversión o financiación. O el método directo, según el cual se presentan las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Un momento, vamos a ver un poco la taxonomía XBRL para pymes. En esta taxonomía vamos a ver el estado de flujo de efectivo por el método directo. Entonces, por el método directo básicamente empezaríamos por los flujos de efectivo procedentes utilizados en actividades de operación. Luego tendríamos los flujos de efectivo procedentes utilizados en actividades de inversión. Y luego los flujos de efectivo procedentes utilizados en actividades de financiación. Al final vamos a tener el equivalente al efectivo al principio del periodo y al final del periodo. O, como el que estábamos mirando ahorita, el método indirecto. Inicia con la ganancia-pérdida del ejercicio y hacemos una conciliación de aquellos ajustes o partidas no monetarias. Entonces, aquí en la taxonomía XBRL nos describe cuáles pueden ser esos diferentes ajustes para llegar al flujo de efectivo procedente de las actividades de operación. A diferencia del método directo,
que tomamos ya sobre actividades de operación. La NIC 7 nos indica que el método recomendado para elaborar el flujo de efectivo es el método directo. La sección 7 de NIF para pymes, pues no nos especifica así como tan puntual, pero la NIC 7 sí nos hace esa recomendación. La entidad debe presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación. Los flujos de efectivo agregados que surjan de adquisiciones y disposiciones de subsidiarias y otras unidades de negocio deberán presentarse por separado y clasificarse como actividades de inversión. ¿Cuáles son esos ejemplos de actividades de inversión? Pagos en efectivo para adquirir propiedad, planta y equipo, activos intangibles, otros activos de largo plazo, recaudo de efectivo por la venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, pago en efectivo para adquirir instrumentos de patrimonio o de deuda de otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos, recaudo de efectivo por la venta de instrumentos de deuda de patrimonio o de otras entidades, así como la participación en negocios conjuntos. Este tipo de flujo de efectivos los clasificamos como actividades de inversión. Anticipos de préstamos en efectivo hechos a terceros, recaudos de efectivo de reembolso de anticipos y préstamos hechos a terceros, pago en efectivo de contratos futuros, contratos de largo plazo como forward, swaps, salvo cuando los contratos se poseen para negociarlos y los recaudos se clasifican como actividades financieras, recaudos de efectivo de contratos futuros, contratos a largo plazo, forward, contratos de opciones, contratos de canje, swaps, salvo que los contratos se poseen para negociar y los recaudos se clasifican como actividades financieras. Es decir, nosotros tendríamos por actividad de inversión un forward sí y solo si lo tenemos no para actividad especulativa, sino lo tenemos ahí como inversión. Pero si ya los vamos a tener en la parte de especulación, de estarlos negociando, entonces sí sería una actividad de financiación. Cuando un contrato se contabiliza como una cobertura, estamos hablando de instrumentos financieros derivados, la entidad debe clasificar los flujos de efectivo del contrato de la misma forma que los flujos de efectivo de la partida cubierta. Por ejemplo, los flujos de efectivo derivados de un contrato de cobertura de riesgo por tasa de interés debe reportarse como parte de los pagos de interés a la entidad en actividades operativas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un forward, un swaps, para cubrir las variaciones de la TRM, porque tenemos, por ejemplo, una deuda en dólares y constituimos un forward, un swaps, lo que nos está diciendo la norma es, tenemos que clasificarlos de acuerdo que el flujo efectivo de la partida cubierta. Entonces, en este caso, como es un préstamo en dólares en el extranjero, sería una actividad financiera. Actividades de financiación. Son las actividades que tienen origen en el resultado de los cambios en el tamaño y la composición del capital social aportado por los accionistas y los préstamos tomados por la entidad. Ellos son ingresos de efectivo por la emisión de acciones, pagos en efectivo a tenedores para adquirir o redimir acciones de la entidad, ingresos en efectivo de las emisiones de bonos, préstamos, hipotecas y otros instrumentos de deuda, reembolsos en efectivo de sumas tomadas en préstamo, y pagos en efectivos hechos por los arrendatarios por la reducción de la obligación de pago pendiente en relación a un contrato de arrendamiento financiero. Adicional a eso, si nosotros tenemos flujos de efectivo en moneda extranjera, la sección 7 nos indica que debemos separar cuando tenemos ese flujo de efectivo y distinguir qué es una moneda funcional y moneda de presentación. ¿A qué se refiere la moneda funcional? Básicamente es la moneda del entorno económico en el que opera la entidad. Es la moneda que influencia los precios de venta y servicios y la moneda del país cuyas fuerzas competidoras y normas determinan los precios de venta. Es la moneda que influencia los costos laborales, materiales y de naturaleza del suministro de bienes o servicios. Entonces, supongamos que llegó una sucursal extranjera al país, pero esa sucursal extranjera, todas sus operaciones
la venta de sus productos, la parte de los costos, la parte de materiales, etcétera, etcétera, es en dólares. Como nuestro peso aquí en Colombia es el peso colombiano, básicamente estaríamos ante ¿qué? Ante un flujo efectivo en moneda extranjera frente a la definición de la moneda funcional. ¿Cuál sería la moneda funcional para esa entidad que llega a Colombia con estas características? Pues la moneda funcional sería el dólar, aun cuando la moneda de presentación aquí en Colombia sería el peso colombiano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando esa compañía presente su estado de flujo de efectivo, como lo va a presentar en dólares, aquí en esta parte del estado de flujo efectivo, debe separar el efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y el equivalente al efectivo. ¿Por qué? Porque esos flujos de efectivo tienen esa variación de esa tasa de cambio, entonces debemos presentarlos de forma separada. O incluso, si somos una empresa nacional, pero tenemos transacciones, tenemos operaciones en moneda extranjera, cuando montemos nuestro estado de flujo de efectivo, pues deberemos presentar por separado ese efecto de variación. La moneda funcional es la moneda del país en la cual la entidad tiene su domicilio y operaciones. Toda transacción efectuada en una moneda distinta de la moneda funcional es una transacción en moneda extranjera. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Las ganancias y pérdidas no realizadas originadas en los cambios de valor de moneda extranjera no se consideran flujo efectivo. Claro, nosotros tenemos una deuda en dólares. Al cierre de cada ejercicio debemos hacer la causación de esa diferencia en cambio con la TRM, fecha de cierre. Pero nuestro pago se supone, pongamos que esa obligación financiera sean los 15 de cada mes. Es diferente la diferencia en cambio de causación al cierre de cada periodo contable, al cierre mensual, que la TRM con la cual yo estoy pagando la deuda. Entonces, ese flujo efectivo en el momento del pago por esa diferencia en cambio es la que yo debo separar, diferente a la ganancia o pérdida por esa diferencia en cambio no realizada, por la causada. Esa iría en la parte de partidas no monetarias. Para conciliar el efectivo y los equivalentes al efectivo al inicio y al cierre del periodo, el impacto que los cambios en la tasa de cambio tienen en el efectivo y los equivalentes de efectivo poseídos o adeudados en moneda extranjera deben presentarse en el estado de flujo de efectivo. Por consiguiente, la entidad debe medir de nuevo el efectivo y los equivalentes de efectivo poseídos durante el periodo sobre el que informa a las tasas de cambio de cierre del periodo. También debe presentar la ganancia o pérdida no realizada de forma separada de los flujos de efectivo de las actividades de operación, inversión y financiación. Intereses y dividendos. Debe presentar por separado los flujos de efectivo procedentes de los intereses y dividendos, ya sean recibidos o pagados, y clasificará de forma uniforme, periodo a periodo, como actividades de operación, inversión o de financiación. Normalmente los dividendos, la mayoría de las compañías los presentan como actividades de operación, pero pues la norma también permite que se presenten como actividades de financiación. Impuesto a las ganancias. Presentará por separado los flujos de efectivo procedentes del impuesto a las ganancias y los clasificará como actividades de operación. Transacciones no monetarias. Excluirá del estado de flujo efectivo las transacciones de inversión y financiación que no requieran el uso de efectivo o equivalentes al efectivo. ¿Preguntas hasta acá? No sé si tienen algún tipo de pregunta de estado de flujo efectivo. Tenemos la pregunta de Fátima, doctora, que acaba de llegar. Sí, señor. Buenos días. A ver, un momento, ese es de Fátima Fernández. Entonces, ¿es correcto presentar partidas de diferencial cambiario en los ajustes para conciliar la utilidad con el efectivo? Sí, señor. Lo que pasa Por es que, ejemplo, de un préstamo en dólares donde está únicamente actualizando la tasa de cierre. También me queda la duda con las inversiones en valores que se mantienen en dólares.
si su incremento en el año se deriva de la evaluación de su saldo de moneda extranjera a moneda local. La tasa de cambio de cierre se debería presentar esa variación en las partidas de conciliar el efectivo. Sí, señor. Sí, que era lo que les estaba explicando. Claro, como tú tienes una diferencia en cambio realizada, que es la que pagas en el momento que pagas esa deuda o te pagan a ti la deuda, y no realizada, que es la de causación, la de TRM fecha de cierre. Entonces, la que es de causación, de diferencia en cambio no realizada, deberías de presentarla en partidas no monetarias. Y la que afecta el flujo de efectivo, debes presentarla de forma separada. Lo que estábamos observando aquí, efecto de la variación en la tasa de cambio. Entonces, ahí vamos a ver la que sí nos afecta el flujo efectivo, la presentamos acá. Y la otra la vamos a presentar en la parte de arriba, en transacciones no monetarias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias, indica Fátima. Gracias, Fátima, por tu pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, este es el momento para que lo puedan realizar, ya sea vía chat como también vía micrófono. Aura Contreras tiene levantando la mano. Aura, ¿cómo estás? Buenos días, te voy a habilitar el micrófono. Aura Contreras. ¿Aló? Buenos días. Gracias. Mire, como apenas nosotros estamos iniciando esta orientación de las NIF, hago una pregunta muy elemental, pero si quisiera que me hiciera el favor de despejármela. Usted sabe que en el 2649, acá en Colombia, nosotros vamos aplicando las cuentas de acuerdo a la actividad de la empresa. Estoy viendo que con las NIF sería lo mismo, de acuerdo a la actividad de la empresa. ¿Frente a qué estado financiero quieres saber la respuesta? Sobre un estado financiero, el balance general. Bueno, ok. Voy a pasar de un momento al Excel para que miremos algo. Como tú eres colombiana, en 2649 también nosotros tenemos un decreto que se llama 2650 y nosotros normalmente tenemos especificadas las cuentas. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos en la cuenta 11 disponible. Si nosotros vamos a pasarnos al estado de situación financiera, entonces aquí sería efectivo y equivalentes al efectivo. Pero, ¿qué sucede aquí con la cuenta 12? Para nosotros es inversiones, pero esas inversiones pueden clasificarse bajo NIF a otros activos financieros. Por ejemplo, caso específico que tenemos una acción, pero esa acción no nos está dando ni control, ni influencia significativa, ni control conjunto, entonces simplemente una acción, entonces la llamamos como otros activos financieros. Esa inversión, como te estaba diciendo, puede ser una inversión en subsidiaria, asociada o negocio conjunto. Y eso es solamente la cuenta 12. La cuenta 13, que nosotros llamamos en Colombia cuentas comerciales por cobrar, tenemos aquí una diferencia. ¿Por qué? Recuerda que aquí en la cuenta 13 hay una cuenta 1355 que tiene que ver con impuestos. Pero aquí los impuestos que nosotros manejamos, está el ICA, el IVA y está la renta. El punto es que esta cuenta de renta, llámese saldo a favor o retención en la fuente, para NIF en el estado de situación financiera, tienes que presentarlo como activo por impuesto corriente. Ya. Diferencia de estos otros impuestos que son cuentas comerciales por cobrar. Correcto. ¿Por qué? Porque básicamente la norma internacional solamente nos habla de impuesto a la renta, impuesto a las ganancias. Y cuando tú tienes un saldo a favor o tienes una retención en la fuente que puedes cruzar contra tu impuesto de renta por pagar, es lo único que puedes clasificar como impuesto corriente.
Ya la cuenta 14 inventarios no tiene inconveniente. La que sí tiene inconveniente, para nosotros me refiero, es porque aquí en propiedades, planta y equipo, nosotros tenemos de todo. O sea, en nuestro plan de cuentas, aquí podemos encontrar propiedades, planta y equipo, podemos encontrar activos biológicos, podemos encontrar propiedades de inversión. Si nosotros quisiéramos clasificar, aunque pues pymes no tiene una sección que nos hable de activos no corrientes mantenidos para la venta, sí lo podríamos presentar. Tendríamos que dejar pues en la política contable que tenemos un grupo de activos fijos los cuales van a ser mantenidos para la venta y vamos a aplicar lo que dice la NIF 5 frente a activos no corrientes mantenidos para la venta. Para nosotros todo es propiedades, planta y equipo. Entonces ahí sí vamos a tener diferencias. O sea, realmente la presentación donde más nos va a impactar es frente al estado de situación financiera. Lo que yo te estaba mostrando aquí es la taxonomía que es ver el estado de flujo efectivo y el estado de flujo efectivo, el método directo o indirecto, realmente no cambia. Lo que sí debemos tener en cuenta para nosotros desde el punto de vista en Colombia es lo de efectivo y equivalentes al efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros un CDT, independiente del tiempo, siempre lo presentamos dentro de disponible. Y como te has dado cuenta, lo que les he mostrado acá es que un CDT, si cumple las características de ser equivalente al efectivo, deberíamos tenerlo en cuenta aquí en la presentación del estado de flujo de efectivo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con un sobregiro bancario. Nosotros cuando hacíamos nuestro flujo de efectivo antes de ENI, nosotros no teníamos en cuenta, por ejemplo, los sobregiros bancarios. Acá sí. El estado de cambio es patrimonio. ¿Qué es la diferencia? Pues que nosotros no manejábamos esta parte de componentes de otro resultado integral, que era el ejercicio que les estaba mostrando ahorita. Un estado de cambios en el patrimonio consolidado, pues es lo mismo que nosotros manejábamos. La diferencia viene acá y la parte de corrección de errores y cambios en políticas contables. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? Porque nosotros en Colombia una corrección de error simplemente la dejamos en el resultado del ejercicio y ya. Aquí la norma sí nos exige que tenemos que reexpresar estados financieros. Y ahorita en la sección más adelante vamos a ver cómo se hace esa corrección de errores y esos cambios en políticas contables y si cambia frente a presentación, que considero que es más importante. No sé si resolví tus inquietudes. Muchísimo, muchísimo, le agradezco. Bueno, gracias a ti. Doctor Edu, no sé si habrá alguna otra pregunta más. Bien, estamos a la espera de más preguntas, ya sea por chat como vía micrófono. ¿No? No tenemos preguntas, doctora Anaí, continuamos. Listo. Vamos a ver entonces el último estado financiero. Notas a los estados financieros. Esta es cortitica. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice de la sección 8? Nos da los principios de cómo debemos presentar las notas a los estados financieros. Es decir, debemos incorporar información adicional de los 3 estados financieros que hemos presentado, es decir, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Las notas deben proporcionar información no solamente de cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, a cada ítem deberíamos en teoría contar el por qué aumentó o disminuyó esa partida. ¿Cómo debe ser la estructura de las cuentas? Las notas proveen mayor información, ayudan a los usuarios de la información financiera a entender no solo el desempeño, los recursos, la obligación, sino los mismos flujos de efectivo. Por lo tanto, las notas deben facilitar la comparación al dividir las cifras en partes más pequeñas y utilizan expresiones narrativas para proveer explicaciones útiles como, por ejemplo, las políticas contables elegidas. Las notas deben presentar información acerca de la presentación de los estados financieros, las políticas contables, revelar información requerida por las NIF para pymes que no se presentan en los estados financieros y proveer información que no se presenta en ninguna otra parte de los estados financieros. Pueden presentarse en el siguiente orden: una declaración de cumplimiento de los estados financieros presentados bajo la NIF para pyme,
un resumen de las políticas contables significativas, información de soporte presentada para cada uno de los estados y todas las otras revelaciones que la gerencia considere pertinentes. ¿Qué se revelar en las políticas contables? ¿Cuál fue la base de medición? Por ejemplo, ¿cómo definimos el deterioro de cartera, el deterioro por incobrabilidad? ¿Cómo manejamos el valor neto de realización en inventarios o el importe recuperable en propiedades, planta y equipo? Las políticas contables utilizadas, debemos a colocar un resumen de esas políticas contables utilizadas. Este ejemplo está en el material del IASBI, en el material de formación de la sección 8, notas a los estados financieros. Es así muy general, nos habla de cómo debemos estructurar las notas. Aquí están esas bases de elaboración y políticas contables, nos habla de cuál fue esa base de consolidación, de cómo medimos nuestras inversiones en asociadas, de cómo reconocemos nuestros ingresos de actividades ordinarias, cómo se maneja la parte de propiedad, planta y equipo, de los activos intangibles, y adicional a todo, recordemos cuando vimos presentación de estados financieros, que la entidad puede utilizar juicios, ¿para qué? Para reconocer los hechos económicos en los estados financieros. Por ejemplo, las provisiones por demandas, las provisiones por desmantelamiento, las provisiones por garantía, realmente son juicios de la gerencia. Entonces veamos un ejemplo, el deterioro de valor de activos. En la fecha en que informa se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones asociadas para determinar si existen indicios de que los activos han sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado o grupo de activos relacionados con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable y se reconoce una pérdida por deterioro en el valor de resultados. Y aquí nos sigue comentando cómo se determina ese costo amortizado, cómo se determinan esas cuentas por cobrar. También tenemos que informar acerca de las fuentes claves de estimación de incertidumbre, es decir, la entidad debe revelar información acerca de los supuestos claves en las notas en relación con el futuro y otras fuentes de estimación de la incertidumbre a la fecha de reporte, que tenga un riesgo significativo de causar ajustes materiales a los valores en libro de activos y pasivos dentro del siguiente año financiero. Por ejemplo, al determinar el pasivo para los pagos por periodos por largos periodos de servicio explicado en la nota 19, la gerencia debe hacer una estimación de los incrementos en los sueldos durante los siguientes 5 años. La tasa de descuento para los siguientes 5 años a utilizar para calcular el valor presente y los números de empleados que se espera que abandonen la entidad antes de recibir los beneficios. Entonces, por ejemplo, esa sería una información a revelar que se debe incorporar en las notas. Y aquí tenemos un ejemplo de notas. Tenemos la parte de las políticas contables, están haciendo aquí en este punto un resumen de la información general. ¿Cuáles fueron esas bases de elaboración? Vamos a decir que nuestros estados financieros se han presentado con base en la norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas entidades, NIF para pymes. En caso de que exista un decreto reglamentario, una ley adicional a esto, pues también tenemos que colocarlo en la parte de la declaración de cumplimiento, las fuentes claves de incertidumbre en la estimación, si hay algún tipo de restricción al pago de dividendos, y ya empezamos a ver las notas para cada uno de los ítems de los estados financieros. Estas son muy generales, muy generales porque es a manera de ejemplo. Y aquí está la información comparativa de cada uno de estas notas. Está la de propiedad, planta y equipo, la conciliación, en este caso de activos intangibles, cómo iniciamos nuestro activo intangible y cómo quedó al cierre el ejercicio, la parte de los impuestos diferidos, cómo se debe presentar esa conciliación de los pasivos activos por impuesto diferido, la parte de las notas sobre giros y préstamos bancarios, cuentas por pagar, garantías, beneficios empleados, arrendamientos financieros,
arrendamientos operativos, capital en acciones, efectivo y equivalente al efectivo, pasivos contingentes. ¿Por qué es un pasivo contingente? Porque no cumple los criterios para ser reconocido como provisión, pero sí tengo que revelarlos. Entonces aquí vamos a hacer una nota específica de ese pasivo contingente. Ejemplo, la empresa, en el 2002, un cliente inició un juicio contra la empresa debido a un incendio provocado por una vela defectuosa. El cliente asegura que las pérdidas totales ascienden a 50.000 y ha iniciado un litigio para reclamar ese importe. El asesor legal del grupo considera que la demanda no tiene base y el grupo pretende impugnarlo. En esos estados financieros no se reconoce ninguna provisión porque la gerencia no considera probable que surja una pérdida a futuro, sino sencillamente está en un riesgo bajo, es algo remoto, por lo tanto se revela solamente como un pasivo contingente. También tenemos que hablar de esos hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa. Entonces, ¿qué sucedió después del cierre del ejercicio contable? Si hay partes relacionadas y si se efectuaron transacciones entre esas partes relacionadas. Y la parte de aprobación a los estados financieros. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, este es el momento para que puedan realizar, para ya cerrar esta sesión. Voy a ver el micrófono, a ver quién se anima a realizar las preguntas por micrófono. Tania María pregunta, doctora, ¿se requiere presentar notas a los gastos? Sí, señora, sí. No sé si alcancemos a ver unos estados financieros que elaboré aquí en Colombia, para que los miremos así muy... Entonces, lo que les mostré era lo que el IASB había aprobado. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la parte del estado de situación financiera. 11 horas. El estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la información comparativa, que era lo que hablábamos, las bases de preparación, moneda funcional. Luego siguen toda la parte de las políticas contables, porque es toda la parte de las políticas contables. Y ya, después de las partes de la política contable, tenemos que hacer un análisis de cuál es el impacto de las normas en los estados financieros. Es un poquitín largo, pero ya lo paso así muy rápidamente. Entonces aquí vamos a ver las normas, interpretaciones y las modificaciones a la NIF para pymes, cómo impactaría a la compañía. Y ya vamos a ver nota por nota. Entonces será muy parecido a lo que el IASB pues colocó en su material de formación y está una por una. Tenemos toda la parte de activos, de pasivos. ¿Por qué? Sí, porque recordemos que la sección 8 nos dice que debemos montar notas para cada uno de los estados financieros y pues ingresos y gastos están en el estado de resultados integrales. Aquí estamos viendo pasivos, el impuesto diferido, otros pasivos no financieros, la parte del patrimonio, la parte de ingresos, costos de producción, ventas, gastos, etcétera, etcétera. Y si tenemos la parte de riesgo, si tenemos políticas de riesgo, también la podemos incorporar aquí en las notas a los estados financieros. No sé si habrán más preguntas. Berta nos dice, ¿puede dejarnos este material de las notas? Sí, doctora. Sí, claro, yo con mucho gusto les puedo enviar un estándar, porque pues este es de una compañía y ustedes saben que por confidencialidad de la información. Sí, claro, yo les puedo enviar un Word con el ¿qué? Como el estándar. Tenemos aquí la pregunta de David Noa para ya
culminar esta sesión. Los ejemplos y la taxonomía que mostró la doctora Nail son muy interesantes y necesarios. ¿Sería posible que pueda compartirlo o indicarnos la dirección de la web para estudiarlo? Muchas gracias de antemano, nos indica David Noa. Listo, perfecto. Entonces, yo te voy a enviar a ti, Edu, lo Sí, que les entregó y la parte de la taxonomía XBRL. Bien. Muchísimas gracias, doctora Nail Ruiz. De esta forma, entonces, cerramos esta segunda sesión. Nos estaremos encontrando el día lunes 18 de marzo de 7 a 9 de la noche, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Doctora Nail, buen fin de semana. Un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias.